Hola, muy buenos días. Este video va dirigido más bien a aclarar algunas cosas que en el recorrido que estamos haciendo del curso en la gestión de residuos sólidos he encontrado y que me han llamado bastante la atención. En primer lugar, tendría que decir que una de las grandes condiciones que tiene el curso, disculpen que tengo que mirar aquí unas notas, una de las grandes condiciones que tiene el curso es poder también motivar como la capacidad de reflexión que se tiene al respecto de todo lo que está relacionado con, digámoslo, la condición humana en el contexto de la producción y de la economía, que no es otra cosa que resolver cuestiones atinentes a al bienestar, a garantizar cierto estándar material de condiciones de vida que a nosotros de todas maneras nos interesan. En particular yo diría que uno en principio nace pobre y en la medida de lo posible buena parte del accionar económico que nosotros tenemos conduce a una condición diferente, reducir la pobreza a su mínima expresión. Estar en la pobreza también significa generar estados muy precarios de existencia con el entorno, pero paradójicamente, contradictoriamente, estar también en la riqueza significa a veces como superar los límites precisamente de las condiciones materiales y estar entonces más allá de esas condiciones y querer siempre más, cosa que desde alguna perspectiva el mundo termina criticando bajo la connotación de consumismo. La primera reflexión es que cada vez que se hable de consumismo como una de las causas relacionadas con la contaminación, pensemos nosotros en cuántas cosas tenemos eh, bajo nuestra propiedad, bajo nuestra tutela, en la casa, en cualquier parte, y pregúntense qué puede significar entonces en esa perspectiva, en la medida en que usted los tiene, consumismo. Entonces, haciendo dos puntos, yo aclararía, la mayoría de las cosas que usted tiene, las tiene porque de alguna forma ha determinado que las necesita, las valora y considera que ellas son útiles para alguna cosa. No tenemos que calificar por el momento qué es eso. Posiblemente, pasado un tiempo, muchas de esas cosas pierdan su valoración desde su perspectiva, dejen de ser valoradas desde la perspectiva también social, es decir, aparezcan nuevas cosas y en ese terreno entonces eso que usted tiene, un lapicero, una camisa, lo que sea, pasa a segundo plano y termina siendo condenado al olvido y en esa medida comienza a convertirse en un residuo y en la medida en que estorbe tranquilamente usted determinará que eso es simplemente basura. Cuando hablamos de basura no es lo mismo que hablar de residuos. Como estamos apenas empezando la mañana, este video lo estoy haciendo a las 6 de la mañana del día lunes 22 de octubre. Bienvenidos todos y aquí va un primer sorbo de café. Bueno, entonces decía, el asunto de considerar los residuos equivalentes a basura es una cosa bastante peculiar que hay que reflexionarla, porque en uno de los apartes del módulo hay una noticia sobre la disposición de ciertos desechos, en realidad es de cierta basura, y sobre el cual entonces todo el mundo en el foro ha hecho algunas precisiones y ha generado algunas opiniones que son bastante contradictorias en la perspectiva simple y llanamente que claro, como nosotros estamos haciendo un curso de gestión de residuos, pues nadie va a decir, sí, ese es el resultado lógico, ¿cierto? Las basuras son el resultado lógico de un poco de condiciones y variables que tenemos. Entre ellas, que a nosotros, la mayoría de los consumidores, nos entregan, y nosotros lo aceptamos conscientemente, nos entregan las basuras. Es decir, nos entregan una cantidad de residuos que para nosotros representan una condición en la que nosotros no lo podemos gestionar, es decir, no los podemos guardar porque no son útiles, no los podemos guardar porque no sabemos dónde guardarlos y no los podemos guardar o reutilizar porque finalmente no tienen ninguna reutilización. Piense, por ejemplo, en el empaque que trae un televisor.
trae la caja, trae bolsas plásticas y trae unos moldes de porón, lo que nosotros conocemos como icopor, que finalmente usted podría pensar de alguna forma, ay no, a esto le voy a dar cierta utilidad, pero finalmente la utilidad que pueda tener en el sentido de no disponerlo y simplemente botarlo es bastante poco. Entonces ahí ya tenemos una primera condición. La pregunta sería ¿por qué razón nosotros aceptamos ese tipo de condiciones? Pero también al contrario, ¿y qué pasaría si no las aceptáramos? Es decir, ¿cómo garantizaríamos que, por ejemplo, un equipo con condiciones electrónicas de naturaleza, digámoslo, delicada desde el punto de vista de su tratamiento logístico, transporte, almacenamiento, no tuviera cierto empaque? El empaque definitivamente es también para, digámoslo, proteger el bien y garantizar que ese bien, cuando lo reciba un consumidor, pues entonces genere y satisfaga las expectativas que ese consumidor tenía. Y eso implica una valoración de lo que nosotros estamos consumiendo. Ahora la pregunta es, ¿considera usted que los empaques en las que vienen ese tipo de productos y otros que no estamos ahora considerando, involucran, tienen en su interior, tienen internalizado el costo de la disposición de los mismos? Es decir, simplemente podemos obtener de un recurso como el empaque, de un residuo como el empaque, en principio, podemos ver exclusivamente que es simplemente parte del costo del producto total, o que debería existir económicamente una forma, digamos, lo que cotizara, que internalizara el costo de disponer después de esos recursos. Si fuera así, yo creo que las basuras que se generan, por ejemplo, por ese tipo de cosas, serían diferentes. Entonces, ahí está la primera reflexión. Luego volveremos entonces sobre esas condiciones y más adelante trataré de proponer otras discusiones que tienen que ver con un enfoque económico de la gestión de residuos sólidos. Hasta la próxima.